Y ahora nos comunicamos en La Paz, Bolivia, con el periodista boliviano Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital, para analizar la sorpresa de las elecciones en Bolivia el domingo pasado, en el que ganó el primer lugar Rodrigo Paz Pereira con el 32% de la votación, quien ahora competirá en segunda vuelta el 19 de octubre con Tuto Quiroga. Además, le preguntamos a Raúl Peñaranda sobre los desafíos de gobernabilidad en Bolivia tras el fin de 20 años de gobierno del MAS y la crisis económica heredada por el gobierno de Luis Arce, y cómo se insertará Bolivia en América Latina, ya sea presidido su gobierno por Paz o por Quiroga. Y esto fue lo que nos dijo. Raúl, ¿el resultado de las elecciones el domingo pasado en Bolivia era previsible o este triunfo en primera vuelta del candidato demócrata cristiano Rodrigo Paz fue una sorpresa total? Fue una sorpresa total, no se lo preveía. En las encuestas aparecían otros dos candidatos, Tuto Quiroga y Samuel Dora Medina, como favoritos. Sin embargo, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días ya se hablaba más de Rodrigo Paz y con una posibilidad, incluso algunos llegamos a señalar que tal vez había un chance de que entrara a la segunda vuelta, pero nunca nos imaginamos que pudiera ganar y ganar con una holgura relativamente amplia, ¿no? O sea, con 5 puntos, que es bastante. ¿Cómo se explica el ascenso de Rodrigo Paz y su candidato a vicepresidente, el capitán Edmond Lara? Es decir, ¿qué decidió que apareciera ahora como ganador de esta elección? Yo creo que porque Rodrigo Paz representa al centro político. Si bien está fuera de la órbita del MAS, es muy contrario a lo que hemos llamado masismo en Bolivia, pero él no está muy a la derecha, está más bien en el centro. Y yo creo que muchos antiguos votantes del MAS, que ahora están tan desilusionados con la marcha del país y como la manera como han gobernado, eh, no sabían por quién votar, no querían votar por los candidatos que les ofrecía el MAS, que eran tres facciones, ¿no es cierto? No querían votar por ninguna de esas y tampoco, por lo visto, querían llegar a votar tan lejos por las candidaturas más claramente de derecha. Y por lo tanto, creo que ahí llegaron se decantaron por Rodrigo Paz. Y también es importante lo que tú mencionas, el candidato a vicepresidente Edman Lara, un ex policía, un ex capitán de policía que tiene importante llegada al mundo popular boliviano. Entonces, yo creo que la suma de esas cosas, tanto Edman Lara que penetra en esos sectores y otra gente que no quería llegar tan lejos como para votar por los candidatos más tradicionales, terminaron apoyando a Rodrigo. El derrumbe del partido de Evo Morales, el movimiento del socialismo, el MAS, eso sí era algo previsible. Era previsible, pero no en la manera catastrófica como se ha dado. Las tres facciones del MAS, que podríamos llamar así, obtienen 13% del voto y todas las facciones contrarias al MAS obtienen 87%. O sea, realmente es un cambio político enorme respecto de solamente 5 años atrás, donde gana con 55%. Tal vez deberíamos aumentarle ese 13% del voto, el voto nulo al que apeló Evo Morales. Evo Morales ha obtenido, digamos así, o el voto nulo ha sido de 19%, pero siempre era de 4, entonces queda un neto de 15. Ese otro 15 que no tiene valor jurídico ahorita, no tiene representación parlamentaria, como se sabe, obviamente, pero digamos podríamos aumentarlo. Aún así, sumando todo, llegaríamos digamos, a un 27%, que es la mitad de lo obtenido hace 5 años y menos de la mitad de lo obtenido en elecciones anteriores, donde el MAS tenía más del 60% de los votos. Así que realmente es una crisis muy importante para ese sector político de Bolivia. El MAS está en crisis, pero Evo Morales, por lo que estás describiendo, mantiene una cuota fuerte de poder político. ¿Cómo queda Evo Morales como actor político en el futuro? Yo creo que de todas maneras, pese a este 15% de voto nulo, creo que queda debilitado. No tiene representación parlamentaria, está creo, en los márgenes de la política, está en un lugar de Bolivia que se llama Chapare, donde se produce la hoja de coca, donde él es dirigente. No puede salir de allí porque tiene orden de apremio. Hay un grupo que lo protege y está en un lugar semi reservado
ahí, pero no puede salir de ahí. Hace un año que está en ese lugar específico de Bolivia, tal vez yendo de una comunidad a otra, pero ahí, en lo que llamamos Chapare. No puede ser candidato para la próxima elección, ha sido inhabilitado y de por vida, porque el fallo del Tribunal Constitucional establece que una persona puede gobernar en el país solamente 2 periodos y él ya ha gobernado 3, entonces está inhabilitado, no tiene control sobre el partido MAS, que también perdió con un fallo del Tribunal Constitucional, entonces no tiene el partido, no puede ser candidato, está constreñido allí en el Chapare y tiene un voto, digamos, un apoyo que se le podría atribuir de 15%, pero que jurídicamente no tiene realmente mucha validez. Entonces, más bien mi criterio es que Evo está cerca, creo yo, de la jubilación política, más que alguna gente dice que podría tener la fuerza suficiente como para afectar mucho al próximo gobierno. Más bien yo creo que en vez de eso está cerca de la jubilación. ¿Cómo se proyecta la competencia en esta segunda vuelta electoral que se realizará el 19 de octubre? Esta es una elección donde se pone a prueba el carisma de los candidatos o sus propuestas programáticas. ¿Hay ya alguna suerte de alineamiento de fuerza en torno a Quiroga o en torno a Paz? Sí, hay un alineamiento. El tercero en discordia, Samuel Doria Medina, un candidato más bien de centro hacia la derecha, un empresario, uno de los empresarios más importantes de Bolivia. Quizás localmente el empresario más importante, tenemos otro empresario, pero que reside en Nueva York, que sería más importante que él. Pero un empresario importante, un político importante como Samuel Doria Medina, en su tiempo, antes de los gobiernos de Evo, que duraron 20 años, los gobiernos del MAS, fue ministro. Samuel Doria Medina obtuvo 20% del voto y ha ofrecido su apoyo a Rodrigo Paz. Obviamente no todo ese 20% va a ir donde Rodrigo Paz, una parte se irá seguramente también a Tuto. Pero parece ser que Rodrigo Paz parte con un poco de ventaja debido a esto. Sumando quienes podrían apoyar a Rodrigo y quienes más bien apoyarían a Tuto, parecería inicialmente como hipótesis de que Rodrigo tiene más posibilidades. Obviamente faltan 2 meses de campaña, una campaña muy larga. No sé quién redactó esa ley para hacer 2 meses de diferencia entre primera y segunda vuelta, pero bueno, así está. Cualquier cosa puede pasar, pero me da la impresión de que Rodrigo Paz tiene más chances que Tuto. ¿Qué representaría una presidencia de Rodrigo Paz o una presidencia de Tuto Quiroga como resultado de esta segunda vuelta electoral? Creo que ambos no tienen realmente muchas diferencias entre sí, tal vez de estilo, de contenido creo que no mucho. Quiroga realmente es más liberal, está dispuesto a hacer reformas más bien de corte liberal. Por ejemplo, Quiroga ha dicho que el FMI tiene que volver al país, tenemos que obtener recursos por esa vía, hay que reducir el gasto estatal. Más bien, Rodrigo Paz ha hecho unas apelaciones un poco más populistas, también en línea con su candidato a vicepresidente. Le ha dicho capitalismo para todos, por ejemplo, cosa que tampoco se explica muy bien, pero ha dicho ahí que hay que eliminar la aduana o por lo menos reducir mucho los aranceles de importación. Bolivia es un país de mucho comercio, producimos poco y comerciamos mucho. Luego también Rodrigo Paz ha dicho que va a anular o hacer un perdonazo tributario a todos los que todavía deben impuestos, etcétera. Pero ambos están de acuerdo con una apertura a inversionistas extranjeros. Ambos han dicho que creen en el libre mercado. Ambos han dicho que hay que reducir el Estado, que en Bolivia, sobre todo, hay una cantidad de empresas estatales deficitarias que hay que ver, resolver qué hacer. Seguramente cerrarlas porque privatizarlas va a ser muy difícil. En fin, yo creo que hay unos matices. Ahora, el gobierno de Tuto es más como del establishment, ¿no? Es más como tal vez de una élite económica en el país. Parece ser que Rodrigo tuviera una conexión mayor con el mundo popular, pero ambos creo que enfrentarán dificultades y ambos tienen pros y contras también, virtudes y defectos cuando alguno de los dos llega al poder. Cualquiera de los dos que gane esta elección va a enfrentar un enorme desafío de gobernabilidad. Mencionaste algo sobre las empresas estatales. Entiendo que hay una profunda crisis económica en Bolivia, heredada de una pésima gestión en los últimos años de gobierno del MAS. ¿Es gobernable Bolivia en estas circunstancias?
Es gobernable. En primer lugar, habrá que hacer una alianza parlamentaria y ahí veremos cómo se alinean esas fuerzas, pero sin duda que va a haber un esfuerzo de hacer ese paso de una alianza. Claramente, Rodrigo Paz y la fuerza de Samuel Doria, entre ambos tienen más de 50% en ambas cámaras, podría ser una especie de primera alianza. Ayer Samuel Doria Medina dijo que sí, que quería apoyar a Rodrigo Paz en el legislativo. La otra gobernabilidad es en la calle, ¿no? En las carreteras. Bolivia es un país muy inestable, proclive a las protestas, etcétera. Y ahí también va a haber un desafío muy grande. Sobre todo porque en Bolivia hay que tomar medidas económicas serias y la más seria posiblemente es el aumento del precio de los combustibles. Bolivia vende actualmente un combustible subvencionado. Importamos un combustible caro, lo vendemos barato internamente y el Estado ya no tiene la capacidad para hacerlo, por eso el país ha vivido, yo creo que ya en el último año, largas colas de a veces de horas o de días que tienen que estar los que necesitan llenar el tanque de sus autos, pero sobre todo muy complicado para buses y camiones que tienen esos choferes, los conductores que en vez de estar trabajando están pasando horas o días, en algún caso han estado 2 o 3 días esperando por combustible. Entonces, hay que subir el precio del combustible porque el Estado boliviano ya no puede mantener ese subsidio, pero como en cualquier país se sabe, y más en un país como Bolivia, aumentar ese precio, incluso algunos dicen que duplicar o más que duplicar el precio del combustible va a ser sin duda un tema muy complicado para cualquiera de los dos que llegue a la presidencia. ¿Qué impacto tendrá este cambio político que inevitablemente se va a producir en Bolivia en la inserción del país a nivel internacional y sobre todo en América Latina? El gobierno del MAS era uno de los últimos socios de la Alianza Bolivariana, aliado de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aquí va a haber un cambio completo, sea quien sea que llegue a la presidencia. Si fuera Rodrigo o Tuto, aquí hay un cambio completo. Ninguno de los dos tiene ni siquiera cercanía con eso que se llama socialismo del siglo XXI. Los dos son muy contrarios, distantes de esos modelos que tú has mencionado. Tuto, incluso con una actitud y una acción política internacional que ha intentado de alguna manera ayudar que en Venezuela hubiera una transición democrática, como se sabe no se ha podido, pero ambos candidatos, cualquiera de los dos que llegue a la presidencia, pondrá al país en otro esquema, en otra columna, si fuera en Excel, otra columna, la columna de los países que quieren marchar hacia una democracia liberal y no mantener esas relaciones con esos socios que ha mantenido Evo Morales y Luis Arce durante 20 años. Eso ya no va a suceder. Bolivia va a ser parte totalmente de un escenario distinto. Esta elección que se llevará a cabo el 19 de octubre está en disputa en materia de la credibilidad del sistema electoral, o los bolivianos van a votar con seguridad de que sus votos serán correctamente contados. Siempre ha habido esa duda en Bolivia, pero esta última elección, y gracias sobre todo a un presidente muy creíble que tenemos en el organismo electoral y que antes fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia años atrás, el nombre es Óscar Hasenteufel, una persona que ha generado consenso y credibilidad en la sociedad boliviana y ha logrado conducir este proceso con muchas dificultades, pero el resultado es a todas luces creíble. Ninguna fuerza política ha mencionado que hubiera habido alguna irregularidad, para nada. Funcionó bien el sistema de transmisión de resultados preliminares rápidos. Teníamos al 90% de esos resultados rápidos en la misma noche del domingo, cosa que en el pasado no habíamos podido tener. Y ayer jueves, solo 4 días de las elecciones, ya tenemos el resultado final oficial. Todo indica que ha sido un proceso transparente y para ahora en adelante, para la segunda vuelta y ojalá para el futuro, tenemos plena confianza que bien poder decir en Bolivia por fin eso de que hay un consenso y que hay una credibilidad generalizada. Siempre hay gente que se queja, pero en general los organismos internacionales, los partidos políticos, todos los candidatos, incluso los que han perdido, en fin, todos ellos le dan ahora credibilidad al sistema electoral, lo cual para mí también es un tema muy, muy favorable y positivo.